Hola, estimados hermanos y amigos. Me tomo la libertad en este día de compartir con ustedes este video y una reflexión a causa de las muchas cosas que escuchamos y decimos, y principalmente a causa de la situación política en la cual nos estamos enfrentando, nos vemos enfrentados en estos días. Nosotros sabemos que en medio de toda esta batahola política, también la iglesia o algunos integrantes de la iglesia, porque no es la iglesia del Señor la que se ha involucrado, algunos integrantes de la iglesia se han involucrado en la política, considerando como una opción ser parte del poder legislativo para colaborar, ayudar de alguna manera con eh, la, el posicionamiento o el restablecimiento de valores y principios que están en las Escrituras. Es así como recientemente ha aparecido un audio, está circulando un audio a través de las redes sociales. Y yo lo recibí a través de WhatsApp. Y este audio pertenece supuestamente, porque yo no conozco a la persona que habla, es una hermana, supuestamente una hermana que se identifica con nombre y apellido y dice que que participó como candidata a diputado por una región de nuestro país, y donde ella expresa su descontento o su desilusión con la iglesia evangélica. Probablemente su desilusión tiene que ver con el no haber sido elegida, y donde plantea ciertos peligros que se ciernen sobre el país y especialmente sobre la iglesia cristiana. Entonces, al escuchar sus palabras, yo estoy de acuerdo con ella en algún punto, que este país va de mal en peor y que probablemente no importa quién salga, nunca va a mejorar, porque además tenemos en la palabra de Dios escrito que este mundo no va a cambiar sino hasta que Cristo regrese por su iglesia. De tal manera que estoy de acuerdo con ella que las cosas van a empeorar, que la iglesia se va a ver enfrentada a situaciones que nunca antes se enfrentó, que probablemente tendremos que tomar acciones para salvaguardar lo que son nuestros principios. Y probablemente no lo sé, no estoy actuando como profeta, simplemente estoy examinando lo que oigo, y probablemente también tendremos una oposición directa de parte de los grupos, entre comillas, progresistas, que quieren eliminar todo lo que sea cercano a la moral y a los principios, y especialmente todo aquello que esté escrito en la palabra de Dios. Eso sin duda va a venir, y mi pregunta es si nosotros podremos detener eso, si hay una forma efectiva de detenerlo. Pero me inquieta principalmente cuando una persona hace una interpretación de las Escrituras, y en esto no juzgo a esta persona, simplemente digo, si va a mencionar la palabra de Dios, es necesario primero tener una seguridad de que eso es lo que significa lo que está escrito, y se hace entonces una interpretación de la Escritura para motivar e impulsar a los hermanos a participar en política, hablando acerca de la separación o la división entre iglesia y política. Y entonces se dice en el Antiguo Testamento no hubo tal separación, y el pueblo estaba gobernado por reyes, por jueces, qué sé yo. Pero la primera cosa, que el Antiguo Testamento se refiere a la historia del pueblo de Israel, y el único gobernante que fue escogido por el pueblo
el único gobernante que insistió en tener un rey sobre la nación fue el rey Saúl. Él fue escogido por el pueblo y el pueblo se equivocó porque fue un mal rey, porque Dios les advirtió que no era lo que él quería. Los reyes fueron escogidos por Dios, David, Salomón, y el resto de los reyes vinieron bajo la dinastía de los siguientes reyes después de la división del reino de Israel. Dios a través de los profetas les dijo que les quitaría el reino y que no serían sus hijos, en el caso de Salomón, quien reinaría, sino su siervo, y así hay una nueva dinastía de gobierno, de monarquía en el reino del norte, y en el reino del sur sigue la dinastía del rey David y los hijos de los hijos, etcétera, que siguen bajo o gobernando por esa decisión que viene de parte de Dios. Cuando se toma a Moisés, Moisés no fue elegido por el pueblo, lo escogió Dios y bajo circunstancias que Dios estableció. Cuando José fue parte del gobierno del faraón en Egipto, no fue el pueblo que lo eligió, fue sacado de la cárcel por Dios para ser el segundo después de Faraón, fue el propósito, la voluntad de Dios. Cuando la reina Esther llega a ser la reina en el imperio donde estaban cautivos, no fue el pueblo que la eligió, fue Dios que la llevó hasta allí. Cuando Daniel llegó a ser el segundo después del rey en el imperio de Babilonia y los siguientes imperios, no fue el pueblo que lo eligió, fue Dios que lo puso allí. Por lo tanto, es una muy mala interpretación de las Escrituras decir que en el Antiguo Testamento la gente era gobernada por por Dios, en el sentido de que habían gobernantes justos. El único pueblo que fue gobernado de esa manera fue Israel, porque el Antiguo Testamento nos habla de la historia del pueblo de Dios, y cada vez que se equivocaron tuvieron malos reyes y malos gobernantes como consecuencia de su pecado. Entonces, cuando vamos al Nuevo Testamento, la iglesia vive bajo un imperio que es el Imperio Romano, y el Imperio Romano fue un imperio cruel, un imperio malvado, un imperio que no tuvo piedad de los creyentes, los persiguió, dio muerte a muchos de ellos, a todos los que pudo, ¿cierto? Algunos escaparon, pero muchos de ellos murieron a manos del Imperio Romano, y la iglesia no tuvo una participación política en esos 100 años o en ese primer siglo de su existencia. No tuvo una participación política, simplemente la iglesia predicó el evangelio. La iglesia levantó la voz, predicó el evangelio para salvar y buscar lo que se había perdido, como el Señor le había ordenado a la iglesia en sus inicios. Por lo tanto, cuando examinamos las Escrituras, no encontramos a la iglesia participando en el gobierno. Solo que el apóstol Pablo escribe a los hermanos y especialmente a Timoteo y le dice: exhorto, estoy leyendo en 1 Timoteo capítulo 2 versículo 1, exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en autoridad, para que podamos vivir una vida tranquila y sosegada con toda piedad y dignidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad. Eso nos dice el apóstol Pablo escribiéndole a Timoteo y a la iglesia donde Timoteo estaba establecido como pastor. Es decir, estoy de acuerdo, la iglesia ha abandonado una tarea que es muy importante. Primero, la tarea de predicar el evangelio. La iglesia se ha encerrado en las cuatro paredes y ha dejado el ministerio de la evangelización. La iglesia se ha metido en congresos, seminarios y muchas otras cosas,
y ha olvidado que el mundo está perdido y que el mundo no se salva con congresos y que en el cielo no hay fiesta por una iglesia que adora, en el cielo hay fiesta cuando un pecador se arrepiente. Pero hay algo más que dice la Escritura. El mismo apóstol Pablo escribe a los romanos, a la iglesia que está en el centro, en la capital del Imperio Romano, y les dice: sométase toda persona a las autoridades que gobiernan, porque no hay autoridad sino de Dios, y las que existen por Dios son constituidas. Por consiguiente, el que resiste a la autoridad, a lo ordenado por Dios, se ha opuesto. Y los que se han opuesto sobre sí recibirán condenación. Porque los gobernantes no son motivo de temor para los de buena conducta, sino para los que hacen el mal. ¿Deseas, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás elogios de ella. Pues es para mí un ministro de Dios para bien, pero si haces lo malo teme, porque no en vano lleva la espada, pues ministro es de Dios, un vengador que castigará al que practica lo malo. Por tanto, es necesario someterse, no solo por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia, etcétera, etcétera. Estimados, no estoy en contra de que alguien tenga una opción política y que quiera participar. No estoy en contra, porque no es mi deber estar en contra de esas cosas. Estoy en contra de la maldad, estoy en contra del pecado, estoy en contra de la negligencia, estoy en contra de aquellos que han hecho aprovechamiento del Evangelio para su propia persona. Estoy a favor de predicar el Evangelio, de decirle al mundo que no hay ninguna solución política que pueda cambiar a esta sociedad. La única solución es Cristo. La única solución está en la palabra de Dios. Todo lo demás que podamos hacer puede contribuir, pero necesitamos, Iglesia del Señor, necesitamos salir a las calles, no hacer protesta, no hacer campaña política. Necesitamos salir a las calles a predicar el Evangelio, porque los hombres deben saber que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Que el Señor pueda darle paz a cada uno de ustedes. Como digo, cada uno tiene la opción y tiene la capacidad de entender. Así que todo lo que haga, hágalo en la paz de Jesucristo. Todo lo que usted haga, hágalo entendiendo que es el llamado que Dios tiene para su vida, pero no podemos pretender que todos debemos tener el mismo llamado, porque así no funciona la iglesia. Hay un solo llamado que tiene toda la iglesia, y es predicar el Evangelio a toda criatura. Y ese llamado es irrenunciable. Si la iglesia deja de predicar el Evangelio, no puede llamarse iglesia. Que el Señor les bendiga, que el Señor les dé gracia, que el Señor les dé paz, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo.